esa exposición que le va a hacer a los presentes. Bueno, muy contento de estar nuevamente aquí en la ciudad de Yopal, en este caso ya no como director del DANE, sino como concejal de Bogotá y una persona también muy interesada en conocer las realidades de las diferentes ciudades capitales del país. La Unisangil nos ha invitado a ser ponente en el marco de su Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas para hacer una reflexión muy importante alrededor de cómo podemos usar la evidencia adecuadamente para tomar las mejores decisiones, sobre todo en un departamento como el departamento del Casanare, que tiene una apuesta de desarrollo muy desafiante alrededor de actividades distintas a la explotación de hidrocarburos que en el mediano plazo seguramente van a disminuir su peso en la economía del departamento del Casanare, y vamos a necesitar que la tecnología nos permita identificar nuevas fuentes de empleo y de ingreso, sobre todo para la población joven de Yopal y de todo el departamento de Casanare. Algo fundamental es cómo la inteligencia artificial puede ayudar a tomar las decisiones en cuanto a estos negocios. Bueno, este es un ejercicio muy importante que estamos haciendo de socialización, en la medida en que en este momento en Colombia desafortunadamente las discusiones políticas están insinuando que la inteligencia artificial puede llevarnos a la destrucción como sociedad, cuando en realidad en un departamento como el departamento del Casanare, donde tenemos un rezago educativo que aplica al 46% de todos los hogares del departamento, necesitamos que la inteligencia artificial nos permita acercar el conocimiento a las personas, bien sea que estén en edades escolarizables o no, para que podamos, con ese conocimiento básico, resolver algunas barreras que estamos enfrentando a la hora de garantizar empleo de calidad, bien remunerado, distinto al que se genera en las actividades de hidrocarburos. Entonces, queremos dar un planteamiento de esperanza, con rigor, que permite establecer que estas herramientas tecnológicas en un departamento como el Casanare, que ha visto unas inversiones muy importantes en acceso a conectividad, pueden ser utilizadas para mejorar no solo ese rezago educativo que caracteriza al departamento, sino también abrir nuevas oportunidades de negocio para las personas que quieren emprender aquí en el departamento del Casanare. Pero sí, conociendo que la inteligencia artificial pues va a llegar a todos y indiscriminadamente, ¿cree usted que se está legislando en favor para que haya un manejo, digamos, controlado de la inteligencia artificial, que sobre todo lo que hace al acceso que puedan tener los menores? Yo creo que ese es un llamado a la acción para que el gobierno nacional, contrario a dar matices estigmatizantes alrededor de la inteligencia artificial, se concentre en la definición de los marcos de interoperabilidad y el marco ético de la inteligencia artificial que es requerido para que podamos entender que la tecnología tiene unos límites y los límites los definimos nosotros a partir de nuestros principios, de nuestros valores y de nuestra cultura. Entonces, la invitación es a que podamos avanzar en la masificación de la inteligencia artificial, sobre todo en los negocios. Hoy solamente el 3.97% de las empresas formales del país acude a la inteligencia artificial y tristemente de aquellos que no acuden, el 42.5% dice que esta inteligencia artificial no es útil para sus negocios, lo cual es una contradicción y un sinsentido muy grande en ese momento. Sin embargo, ¿cómo medir precisamente esa eficiencia en cuanto a la inteligencia artificial en los negocios? Perdóname. ¿Cómo medir la eficiencia de la inteligencia en los negocios? Yo creo que ese es uno de los desafíos que también vamos a compartir en la conferencia del día de hoy, y es que todas estas innovaciones requieren métricas y requieren indicadores que nos permitan establecer cómo estamos avanzando, no solo en el acceso a estas tecnologías, sino en su utilización y el impacto que están teniendo sobre los procesos productivos. En ese momento sabemos que la inteligencia artificial tiene un potencial muy importante para facilitar los canales de comercialización de bienes y servicios, pero también, como lo decía anteriormente, en un departamento como el Casanare, para poder permitir que la educación se acerque a las personas, sobre todo a las personas mayores o adultas, que no necesariamente van a tener un interés de volver a las aulas aquí a Unisangil en el corto plazo, pero podríamos llevarles contenidos a sus casas, a sus sitios de trabajo, y que esos contenidos de forma pertinente los ayuden a ser más productivos y a generar más ingresos, que es lo que queremos todos en el país.
Cuando usted habla de uso de datos, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, pues que podamos ser capaces de entender, por ejemplo, cómo si el departamento del Casanare tiene al 8.2% de sus hogares en una situación de privación alrededor del acceso de sus niños y niñas menores de 5 años a los centros de desarrollo infantil o a los jardines infantiles que están prestando servicios en la ciudad de Yopal o en otros municipios del departamento del Casanare. Necesitamos que esa estadística nos una para definir cuáles son los recursos, es decir, cuáles son los presupuestos, cuáles van a ser las acciones, es decir, cuáles van a ser los procesos que permitan que la política pública de mejoramiento de la calidad de vida de la primera infancia en Colombia se haga realidad aquí en Yopal y en el departamento de Casanare. Ya pues cambiando de tema, doctor Oviedo, cuéntenos cómo ve usted la economía del país. Usted fue director del DANE y en este momento pues queremos que nos dé una mirada. Bueno, pues la economía del país en este momento es una economía que ya tocó fondo. No podemos, y es un riesgo muy importante, de no ser cuidadosos con esta reflexión. Es decir, no podemos seguir jugando a los discursos polarizantes en economía. Afortunadamente la economía colombiana tocó fondo. De aquí en adelante vamos a ver crecimientos mediocres, pero crecimientos, ya riesgos de estar al 0 o al 1 no. Se espera que en el 2025 estemos creciendo por encima del 2.5%. Lo que debemos entender es que esos crecimientos son el efecto de un rebote por haber tocado fondo y tristemente todavía no son el producto de una política pública de reactivación económica, que es algo que desafortunadamente el gobierno ha mencionado. El presidente Gustavo Petro en su discurso del 20 de julio prometió un plan de reactivación económica, pero ahora ese plan de reactivación económica viene vestido como una reforma tributaria que difícilmente va a tener un espacio de discusión en el Congreso de la República en el país. Por consiguiente, hay que ser muy cautelosos, ojalá despoliticemos y desideologicemos la interpretación de los resultados económicos. Vamos a mejorar, pero no es por una política particular, sino simplemente porque tocamos fondo y empezamos a rebotar. En línea con lo que acaba de decir, ¿cómo ve usted entonces el tema de la reforma, sobre todo la reforma laboral, pues en lo que hace a la reactivación? Yo creo que las reformas sociales que plantea el gobierno nacional en ese momento son todas reformas que en la letra están bien. Reformas para mejorar las condiciones de las personas que trabajan, está bien. Reforma para garantizar que haya pensiones para los adultos pobres, está bien. Reformas para que la salud sea más accesible para las personas en zonas remotas del país, está bien. Pero las reformas no solo tienen propuestas, sino que deben ser coherentes con el momento que vive nuestra economía y nuestra sociedad. Hoy, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista pensional, la principal barrera que estamos enfrentando es la informalidad, que está estancada, que no deja de disminuir, y por consiguiente, si no resolvemos las barreras que nos llevan a estar en una economía altamente informal, nunca vamos a tener un régimen ni laboral ni pensional que verdaderamente atienda las necesidades del país. Entonces, desde los conceptos, todo puede estar bien, pero para el país que somos en este momento son desafortunadamente reformas que van a generar problemáticas, sobre todo a la estabilidad del ahorro del país, la reforma pensional, y a profundizar la informalidad que tanto queremos disminuir en nuestro país precisamente por las medidas aquí propuestas. Bueno, ya para concluir, ¿cómo le ha ido en el Consejo de Bogotá? ¿Cuál ha sido su mayor reto? Bien, ha sido una experiencia maravillosa durante estos 10 meses. No solo de aprendizaje en política, hay que ser humildes, estamos aprendiendo en política, pero también de incidir, establecer diálogos de fondo y medidas normativas que ya son una realidad, como la Defensoría de las Personas con Discapacidad en el sistema educativo, propender porque el espacio público sea un espacio público de calidad y bien mantenido gracias al Comité de Gestión y de direccionamiento del espacio público que se creó en el Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán por iniciativa de nuestro movimiento Con Toda por Bogotá.
insistir, aunque hemos encontrado oídos sordos en la administración distrital, en la necesidad de un plan de reactivación económica y sobre todo hacer entender a la administración distrital que Bogotá necesita acciones contundentes que mejoren la confianza de todos los habitantes, sobre todo en una administración distrital que debe trabajar para resolver los problemas de espacio público, de inseguridad y de confianza que tienen los habitantes de la ciudad. Doctor, por otro lado, ¿considera usted que está capacitado para la candidatura a la presidencia? Claro, yo creo que la experiencia que hemos tenido en la dirección del DANE, mi formación de doctorado en economía alrededor de la regulación económica, me permiten tener las competencias, llamémoslo así, para hacer una propuesta al país de un proyecto político que sea confiable, que sea pragmático, que sea realista y sobre todo que atienda las necesidades de los habitantes del país en materia de querer tener un trabajo que les permita generar un sustento, que los saque de la pobreza y que al mismo tiempo tengamos ciudades y zonas rurales más seguras que permitan que todos podamos avanzar en nuestros proyectos de vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.